Niños, buenos días. Soy la tía Javiera del programa de Integración Escolar y el día de hoy les vengo a presentar las actividades que vamos a realizar en la asignatura de lenguaje el día de hoy. Empecemos. Los objetivos a trabajar el día de hoy son los siguientes. Vamos a leer y comprender un texto literario. Este texto es un cuento y es el mismo cuento que leímos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuál era? Bien, era el cuento de las medias de los flamencos. Y al igual que la semana pasada, vamos a responder preguntas explícitas e implícitas de este cuento por escrito. ¿Ya? También vamos a explicar los problemas que tienen algunos personajes y cómo los resuelven. Y por último, vamos a reconstruir la secuencia de las acciones en la historia a través de la enumeración de hechos. Antes de que empecemos a trabajar en la actividad, es importante recordar el cuento que leímos la semana pasada, porque quizás se nos olvidó o ya no lo acordamos. Lo primero que vamos a hacer es mirar el video que yo les voy a presentar para después empezar a hacer nuestras actividades. Para poder nosotros ver el video, es importante que escuchemos atentamente lo que se nos va a decir en el video y miremos fijamente las imágenes. Empecemos. Una vez, las víboras dieron un gran baile a la orilla del río. Invitaron a las ranas, a los flamencos y a los yacares. Los yacares, para adornarse bien, se pusieron en el cuello un collar de plátanos. Las ranas se perfumaron todo el cuerpo y cada una llevaba colgada, como un farolito, una luciérnaga que se balanceaba. Pero las más hermosas eran las víboras. Todas llevaban un traje de bailarina de su mismo color. Las verdes llevaban una faldita verde, las amarillas una faldita amarilla y las víboras de coral una faldita con unas rayas rojas, blancas y negras. Cuando las víboras danzaban, apoyadas en la punta de la cola, todos aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas, estaban tristes porque no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos y sobre todo el de las víboras de coral. Entonces un flamenco dijo: «Ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias rojas, blancas y negras. Y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros». Y levantaron el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén, pero no pudieron conseguir las medias. Los flamencos recorrieron muchos almacenes y de todos los echaban por locos. Entonces un tatú, que vio lo que pasaba, se quiso burlar de los flamencos y les dijo: «Buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas a ella». Los flamencos le dieron las gracias. Se fueron donde la lechuza y le dijeron: «Buenas noches, señora lechuza. Venimos a pedirle medias rojas, blancas y negras». «Con mucho gusto», respondió la lechuza. «Esperen un segundo y vuelvo». Al rato volvió con las medias, pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral sacadas a las víboras que la lechuza había cazado. «Aquí están las medias», les dijo la lechuza, «pero deben bailar toda la noche sin parar, porque si paran un momento, en vez de bailar, van a llorar». Los flamencos no se daban cuenta de que eran cueros de víboras y, locos de alegría, se pusieron los cueros como medias y se fueron volando al baile.
Cuando volvieron los flamencos con sus hermosísimas medias, todos tuvieron envidia. Las víboras querían bailar solo con ellos, y como los flamencos no dejaban de mover las patas, las víboras no podían ver de qué estaban hechas las medias. Poco a poco, las víboras comenzaron a desconfiar. No apartaban la vista de las medias, pero los flamencos bailaban sin parar. Hasta que un flamenco, que ya no podía más de cansado, tropezó con un yacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida, las víboras de coral corrieron con los farolitos de las ranas y vieron qué eran esas medias. ¡No son medias!, gritaron las víboras. Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces, las víboras de coral les arrancaron las medias y les mordieron las patas, inyectándoles su veneno. Los flamencos corrieron a echarse al agua, sintiendo un gran dolor. Ahí vieron que sus patas se habían puesto coloradas por el veneno de las víboras. Desde entonces, los flamencos tienen sus patas coloradas y pasan casi todo el día con ellas metidas en el agua tratando de calmar el ardor. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, niños, ahora que escuchamos el cuento, vamos a empezar a responder nuestras preguntas que están en la guía. Empecemos. Ya, niños, lo primero que vamos a tener que hacer es recordar lo que leímos la semana pasada y lo que vimos también en el video, ¿ya? Vamos a pintar los flamencos tal y como se decía en el texto que leímos y en el video que vimos. Ya ustedes van a pintar el flamenco recordando los colores que tenían las medias. En la actividad número 2, lo que van a tener que hacer es unir a cada personaje con la acción que realiza cada uno. Acá nosotros tenemos a los flamencos, tenemos a las víboras y tenemos a la lechuza. Entonces ustedes con una línea van a unir a cada personaje con la acción que hicieron en el cuento. Aquí lo que vamos a tener que hacer es ordenar las imágenes colocando los números del 1 al 5 según el orden en que ocurrieron los hechos en el cuento. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver las 5 imágenes y vamos a identificar qué imagen ocurrió primero en el cuento y le vamos a colocar un 1, ¿ya? Después vamos a hacer lo mismo con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. Cuando hayan terminado esta actividad podemos pasar a la actividad siguiente. Que la actividad siguiente es responder, ¿ya? Y vamos a responder 2 preguntas principalmente, ¿ya? La primera pregunta dice, ¿qué buscaban los flamencos? ¿Qué es lo que buscaban? ¿Qué es lo que querían colocarse en sus patitas? Y vamos a responder. Y la segunda pregunta dice, ¿qué habrías hecho tú en lugar de las víboras? Y vamos a pensar un poquito con la ayuda del adulto que nos está acompañando y la vamos a escribir. Y eso serían las actividades del día de hoy. Son muy cortitas y son muy fáciles porque ya todo lo trabajamos antes, ¿ya? Así que cualquier duda o consulta, no duden los papitos comunicarse con la especialista PIE para poder responderle las preguntas, ¿ya? Espero que puedan hacer su guía bien y recuerden mandarnos fotitos. Y nos estaríamos viendo el día miércoles, que de nuevo nos toca lenguaje. Cuídense.